Hola, buenas noches a toda la audiencia de plataforma de TVX en esta noche de viernes. Hoy es 18 de septiembre, ya uno en casa por lo del aislamiento pierde un poco la noción del tiempo. Quiero darles las gracias, como siempre, a toda la audiencia que ha estado siempre pendiente de cada una de las plataformas de Tania Pastor, su servidora, y todas las plataformas de todos los días a las 7 de la noche. Tienen muchas opciones para escucharnos. Ustedes saben que siempre estamos en YouTube, en Informa TVX, el canal de YouTube. Ahí pueden escuchar todas las plataformas a diario. También en el stream de tvx.com.sv y en la televisión, por supuesto. También los invito a que nos dejen unos likes en las páginas, en la de Facebook y en el perfil de Twitter también. Ahí se actualiza todas las partes más importantes de cada una de las plataformas, como resumen en tweets y también como videos en Facebook. Si se lo perdió, pues ahí quedan colgadas siempre cada una de estas grabaciones que nosotros hacemos para ustedes y darnos nuestra opinión sin censura, como siempre se los digo, porque esto es un espacio personal que nos brinda el canal de TVX para nuestras opiniones hacia ustedes. Y esta noche, además de darle las gracias a todos por sus lindos deseos, los leí todos los mensajes, los leímos en realidad, siempre con el equipo, con Memito, con Xiomara, saludos a Kevin donde esté también. Y de verdad, muchas gracias, son mensajes muy bonitos. Mi papá sabe que están muy pendientes de él, ya está bastante mejorcito, gracias a Dios. Y también sus buenos deseos por los bloqueos de los que estoy siendo objeto y en realidad, en términos generales, todos los que somos candidatos o la mayoría, todos los que somos candidatos en realidad no partidarios, ese bloqueo de parte de los partidos, pues es bastante difícil y sí hay responsabilidad de los funcionarios personal. El artículo 245 de la Constitución establece que los funcionarios van a responder de forma directa y personal por la violación de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna o nuestra Constitución de la República. Y mi derecho al sufragio pasivo está siendo violentado. También a otros candidatos. Ayer leía yo, este es un pequeño comercial antes del tema que vamos a ver esta noche. Leíamos en los tweets de la página del Tribunal Supremo Electoral que hoy van a notificar 22 improcedencias, dicen ellos. Eso no existe en el decreto 555, no, 555, son 3 5, que regula la participación de los no partidarios. No existe ese procedimiento, tenían 48 horas para haberme entregado los libros para que yo recogiera las firmas. No se cumplió ese plazo, justifican que por la pandemia, yo lo comprendo, en realidad también hay que ser un poco comprensivos, pero no se cumplió ese término. Eso fue presentado el 21 de agosto, ya casi vamos a tener un mes dentro de 3 días y no resuelven, es decir, ellos están con un simple bloqueo, piden a los partidos información adicional que no está descrita en ese decreto ni tampoco en la jurisprudencia, porque nosotros no somos elecciones de segundo grado, que tenemos requisitos adicionales de independencia, entre otros, a los que aparecen en la Constitución, ni tampoco son requisitos constitucionales, ni parte de ningún procedimiento. Se lo están inventando en el Tribunal Supremo Electoral, están creando procedimientos, están invadiendo funciones legislativas y de paso están violando el principio de legalidad de la administración pública, que quiere decir que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que les confiere la ley, artículo 86 de la Constitución de la República. Y en ese sentido, cuando ellos intentan equiparar a los de segundo grado es porque en el Tribunal Supremo Electoral todos sabemos que es un solo magistrado el que manda, el que tira las líneas. Hay empleados de un partido político afuera que trabajan con él y han decidido que nuestra participación política no partidaria es idéntica en requisitos a las de segundo grado, en donde se exige independencia. Platicamos de eso el viernes pasado, en el sentido que las elecciones de segundo grado, por ejemplo, para la Corte de Cuentas de la República, se exige la independencia partidaria, tanto material como formal, es decir, no solamente estar desinscrito de un partido, sino que además ya no tener ninguna vinculación de carácter material hacia ningún partido político. Precisamente se exige eso porque dentro de la Corte de Cuentas de la República es un ente contralor y fiscalizador de entes eminentemente partidarios, por lo que tiene mucho sentido coherente que se exija una independencia partidaria hacia los candidatos y hacia los magistrados que son electos dentro de ese ente contralor. Pero todos sabemos que al final siempre son partidarios los que se escogen. La Constitución permite una repartición de poder hacia
hacia los partidos políticos en las diferentes instituciones. Esas elecciones de segundo grado deben de cambiarse el mecanismo, los requisitos deben de estar incluidos en la Constitución, ya lo vamos a hablar. Y entonces, cuando nosotros hablamos de elecciones populares directas de primer grado, son las que votamos, como por ejemplo las del 29 del otro año, de febrero, o como las del pasado 3 de febrero, donde fue electo el presidente Nayib Bukele. Esas son elecciones populares y directas. Esas las escogen la gente. Nadie más que la gente está habilitado por democracia, por pluralismo político también, en la forma de elección de diferentes opciones, para escoger a quienes van a gobernarnos. Estamos habilitados nosotros para escoger a quienes nos van a gobernar, a quienes escogemos que nos representen en la Asamblea Legislativa y en el órgano ejecutivo, y después, indirectamente, al escogerlos a ellos, por segundo grado, nosotros también escogemos a todos los que sabemos que escoge la Asamblea Legislativa, todo el Ministerio Público Fiscal, la Corte de Cuentas de la República, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que son los que proponen las ternas de jueces para que la Corte, para que se escojan quiénes van a ser. Al final tienen el control de todas las elecciones indirectas o de segundo grado, que tienen requisitos adicionales, pero en las elecciones directas lo único que se requiere es que la gente tenga la voluntad de escoger a sus candidatos que consideren que los van a representar. Ahí estamos los no partidarios, representando la voz de las minorías. En este momento, como en algún momento en el pasado, antes solo los diputados, la Asamblea Legislativa estaba compuesta por diputados del partido que ganó las elecciones, pero después se justificó que por pluralismo político, que por derecho de la expresión, que por representatividad, al derecho de la expresión de las minorías, que entonces era justo y proporcional que todos los partidos en la proporción en la que habían sido votados fueran parte de la composición de la Asamblea Legislativa. Pues en esa misma circunstancia nos encontramos los no partidarios. Somos en esta actualidad somos la voz de las minorías. Nosotros representamos a aquel sector de la población que no se siente representado por ningún partido político. De forma que los únicos habilitados para decirnos a los no partidarios que no nos quieren como sus representantes en la Asamblea Legislativa no son unos magistrados electos por segundo grado que además tienen un recurso de inconstitucionalidad por su nombramiento que, dicho sea de paso, tal vez 30 días antes que se les acabe el periodo, la Corte resuelve y dice, son inconstitucionales, pero sigan. Y además se pueden reelegir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Simplemente hay una violación directa al derecho del sufragio pasivo, en este caso de mi persona, y de todos los demás candidatos que por las mismas causas nos quieren excluir del proceso, sobre pretexto de que somos muchos candidatos y que somos muchos libros, y etcétera, todo lo demás que ya conversamos en la plataforma anterior. Fue un paréntesis un poco extenso, la verdad es que a mí los temas, cuando yo tengo la firme convicción en lo que digo, me apasiona mucho, entonces me extiendo quizás un poco y ya me comí parte del tiempo que tenía pensado para que conversáramos un poco, algo que ya en realidad hemos venido hablando en distintas plataformas desde hace mucho tiempo y me gusta leer los comentarios suyos en mis tweets o los leo en comentarios hacia otras personas, porque me doy cuenta que algo de lo que digo se entiende, ya sea a través de mi persona o a través de otras personas que piensen como yo. Entonces es en verdad muy satisfactorio leer que estamos entendiendo nuestros derechos, nuestra Constitución y sobre todo la corrupción que embarga El Salvador. Que no es buen momento, porque quiero hablarles que estamos en el inicio del fin del constitucionalismo de empresa o de oligarquía. No es un constitucionalismo no es nosotros no estamos en aquel Estado constitucional de derecho, mal llamado constitucional de derecho, porque donde gobernaban eran las leyes, ni muchísimo menos estamos en un Estado constitucional de derecho. No es cierto, nosotros lo que vivimos es un Estado constitucional, pero de empresa, de oligarquía, porque lo único que se protege en El Salvador desde la misma Constitución son los intereses de las personas que financian a los que tienen el poder en el país. Ya lo hablábamos en una plataforma, el poder detrás del poder, y por eso van a hacer todo lo que esté a su alcance, inimaginable, van a ser lo más creativo sobre la tierra para no perder el poder, porque pierden a las personas que están dentro de la asamblea y pierden el poder automáticamente y además se exponen a ser procesados penalmente
que alguno de estos que van a salir, que ya no van a gozar de fuero y que entren a ser procesados por delitos que han cometido de corrupción en el pasado, que todavía pueda perseguirse, pues entonces lo primero que va a hacer un imputado al estar sentado en el banquillo de los acusados es tratar de negociar con la fiscalía. Y allí van a decir quiénes son los que han estado financiando, quiénes son los que están detrás del poder, quiénes son el verdadero poder detrás del poder, quiénes son en realidad los que están financiando todo este sistema corrupto que tenemos y que dicen, ¿cuándo es momento para reformar la Constitución? Este no es el momento, no es la coyuntura, y van a poner los 1001 pretextos para decir que no conviene en este momento reformar la Constitución, y es que es lógico, ellos no tienen prisa por reformarla, no la han tenido en los últimos 30 años, y no la han tenido simplemente porque son 30 años que en realidad ha habido mucha corrupción y han gozado de impunidad. Entonces, ¿qué prisa van a tener? No les interesa que la reforma de la Constitución se haga ahora, ni les interesó que se hiciera en los 30 años atrás, ni muchísimo menos les va a interesar que se haga en el futuro. Si les protege su corrupción, les protege su impunidad. Por eso es que no tienen prisa por reformarla. Por eso es que ahora es el presidente Bukele la razón. Pero mañana va a ser otra. No les interesa una verdadera reforma de la Constitución porque ellos se sienten protegidos por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos no están interesados en esto es porque ellos no son los que están afectados por esta falta de reformas a la Constitución. Los que estamos afectados somos los que sufrimos las consecuencias de la corrupción y de la impunidad en el país. Son aquellos grupos vulnerables que no tienen en este momento oportunidades de una vida digna, no tienen educación, no tienen ni siquiera acceso a educación, muchísimo menos una educación decente, no tienen acceso a la salud, no tienen ni siquiera acceso a condiciones sanitarias idóneas, de agua potable, de limpieza de desechos sólidos. Es decir, ese tipo de personas son a las que sí les urge una reforma a la Constitución, que podamos combatir la corrupción desde la misma Constitución. Entonces, como no es a ellos a los que afecta, pues este no es el momento. Ni lo ha sido, ni tampoco lo va a ser. ¿Qué es lo importante que nosotros ya lo hemos conversado? Rápidamente nada más se los denuncio, porque una vez me preguntaron, es que usted mucho habla de reforma a la Constitución, pero nunca dice qué puntualmente considera que debe cambiar. Ya lo hemos discutido. Bueno, hay derechos que se tienen que reconocer. Ya hemos escuchado también al doctor Fabio, una persona muy respetable, cuya opinión, si hay una entrevista, yo se los recomiendo que siempre la sigan o lo lean. El derecho al agua no está reconocido como un derecho humano en nuestra Constitución, el habeas data. Bueno, ya también hablaba el doctor Félix, en quien yo pongo toda mi absoluta confianza en este proceso que se inicia ahora, aunque no se tenga iniciativa legislativa ya. Pero la propiedad privada en función social, en equilibrio con el medio ambiente. Ya esa es una parte que tiene que modificarse en la parte de los derechos, pero nosotros hablábamos más que todo en la cuestión orgánica y en temas adicionales de composición de otros institutos. Por ejemplo, no es un secreto que el mecanismo de elección de segundo grado, de lo que hablábamos, tiene que cambiar. Definitivamente no puede ser la Asamblea quien continúe escogiendo a estos funcionarios que son eminentemente partidarios y que van a seguir allí. Y también, por otra parte, los requisitos de los funcionarios de segundo grado definitivamente tienen que ser trasladados de la jurisprudencia a la Constitución. Así evitamos interpretaciones, así evitamos vulneraciones, así evitamos incertidumbres y sobre todo garantizamos seguridad a la población, nos garantizamos la seguridad hacia nosotros mismos, que las personas que van a escogerse o que van a elegirse son idóneas y además capaces y sobre todo de verdad independientes. No vamos a esperar 3 años que dura un cargo para que la Corte diga es inconstitucional, pero termine. Y después se vuelven a elegir las mismas personas y otros 3 años, como lo tenemos en el actual Tribunal Supremo Electoral. Incluso hay un magistrado que yo no tengo nada contra él personal, pero fue hasta diputado suplente en la candidatura anterior a ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Era un militante activo por años y ahí está de magistrado y no sé si firmó o no firmó la resolución que nos van a notificar hoy en apariencia, pero estaría afirmando casi que su aceptación de que su nombramiento es inconstitucional. Está pendiente la sala, nos debe también esa inconstitucionalidad, igual que la de Apolonio. Es decir, las elecciones de segundo grado, creo que nadie nos cabe duda que debe de cambiarse el mecanismo y además incorporarse los requisitos en la Carta Magna. También la participación no partidaria, como no se puede, las cláusulas pétreas
que en realidad pétreas tienen la mentalidad, muchas personas afuera que se rehúsan a reformar la Constitución en estos puntos, pero la participación no partidaria, por ejemplo, la Constitución no exige que se afilie uno a un partido político para acceder al cargo de diputado, sin embargo existe solamente a través de la jurisprudencia, porque el artículo 85 de la Constitución no contempla como forma de gobierno en el pluralismo político, no se contempla la participación no partidaria. ¿Cómo van a hacer? Si es cláusula pétrea, no lo sé, porque entonces tendría que quedar siempre a nivel de jurisprudencia. Yo creo que a estas alturas nadie niega que somos una verdadera expresión de las minorías en esta actualidad que se vive. También la imprescriptibilidad de los procesos por enriquecimiento ilícito, lo hemos hablado infinidad de veces, el artículo 240 de la Constitución, inciso final, los delitos de corrupción tienen que declararse de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles, su persecución desde la misma Constitución, el fuero constitucional, cuántos programas hemos dedicado a este tema. Tribunal Constitucional tiene que ser independiente del órgano judicial, también lo hemos discutido muchas veces. También la desobediencia debida de la que hablaba el doctor Fabio, la no continuidad permanente de diputados y alcaldes, 3 años, y llevan más de 30 años en el poder sin hacer nada. Es increíble que todavía haya gente que los pueda apoyar o que los pretenda apoyar. Necesitamos un referéndum, pero revocatorio, únicamente revocatorio. Ese es el único por el que yo sí abogo, porque creo que tenemos derecho a no esperar 3 años para quitar del cargo a un funcionario que viole derechos fundamentales y que no esté haciendo bien su trabajo. También la inviolabilidad, por ejemplo, de los 3 recintos importantísimos del órgano ejecutivo, del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, y del órgano legislativo, tema también tocado por el doctor Fabio. Y muy importante, es un tema por el que yo siempre voy a abogar, es unas CICIES en las características de la CICIG de Guatemala con la ONU y con la capacidad de investigar y de querellar adhesivamente con la Fiscalía. Modelo Guatemala. Yo creo que ya lo hemos discutido y si no, pues podemos dedicar un programa para ese tema específico. Y al final del día lo que pasa es que todas son críticas dirigidas únicamente al presidente Bukele. Son situaciones ad hominem, le llamamos, es decir, están hablando de la persona que según ellos la promueve. Ya escuchamos al doctor Félix, es él el que promueve y no lo promueve hoy, lo promueven desde hace más de 25 años, el doctor Fabio lo ratifica, son personas que creo que gozan de absoluta confianza y fe en todo el país. Sus voces deben de ser escuchadas, oídas y respetadas. Son 2 personas muy conocedoras del tema. Entonces, lo que hacen los críticos que dicen que no es el momento y que Bukele dictador y que Bukele autoritario, únicamente están atacando a la persona, pero no dicen nada de que estos cambios son urgentes y necesarios, porque no son urgentes y necesarios para ellos, sino que para las personas que sufrimos toda esta impunidad y corrupción que le quita el dinero para oportunidades de escuelas, de salud, de oportunidades de trabajo, de una vivienda digna, de acceso al agua, todo lo que ya hemos conversado. Por eso a ellos no les surge esto, porque no les beneficia, al contrario, les perjudica, porque entonces pierden a sus clientes adinerados, que son los que les pagan por ir a decir todas esas cosas, o les están financiando sus institutos. Es decir, pierden sus financistas y sus clientes. Por eso para ellos no es urgente esta reforma. Para nosotros sí, y siempre la vamos a apoyar. Todo el que se oponga es porque definitivamente son intereses que no son los de las mayorías, que no son de las personas vulnerables, que no son los intereses del pueblo y los que protegen. Abramos los ojos, ya suficiente nos tuvieron engañados con aquellos 2 periódicos de circulación nacional en donde nos adoctrinaron por muchos años, no pagaron impuestos porque hay una ley que los protege y además generaron ganancias con todo eso. Igual lo mismo pasó con los medios de comunicación televisivos tradicionales. Era una conducción de ideas, aquellas ideas teledirigidas, manipuladas para tenernos a nosotros en la convicción de que ellos eran buenos. 30 años lo creímos y votamos por ellos y nos equivocamos y es el momento de que ya no volvamos a cerrar los ojos. Ya los abrimos, nos quedamos así y definitivamente por eso es que yo siempre les voy a suplicar, no los voten más, no los votemos más, porque yo también creí en ellos. Lastimosamente también creí en ellos, yo los voté a ambos, los voté varias veces, de hecho son los únicos que yo votaba y ya no más, no los votemos más, lo que no hicieron en 30 años no lo van a hacer en 3 años más. Bueno, quieren vendernos humo, yo creo que todo es pura distracción, de aquí adelante todo es propaganda electoral, todo es proselitismo, todo es
publicidad terrorista, igualito que lo hicieron con Shafik Handal, que en paz descanse, un verdadero comunista, un verdadero revolucionario. Tal como lo hicieron con él, nos quieren aterrorizar ahora. Hay opciones. Yo pretendo ser una opción también no partidaria, distinta de esas personas que no hicieron nada antes, no van a hacer nada ahora. Y por eso los invito a que no los votemos más. Así que bueno, este es el mensaje que les dejo para esta noche. De verdad es muy importante para mí cada programa que yo preparo con mucho cariño para ustedes. Y me da mucha satisfacción leer sus comentarios y comentarios en otros lados y ver que estamos aprendiendo juntos y que estamos aprendiendo mucho. Ya no nos engañan. Ahora nosotros cogemos o tomamos este librito sagrado que se llama Constitución. No es perfecto, es lo que tenemos y les dicen, mejor aprendamos a respetar la que tenemos. La que tenemos favorece la corrupción, necesita cambios, todo es perfectible, el mismo doctor Fabio lo dijo. Así que no nos engañan más. Este es mi mensaje para esta noche. Se les aprecia bastante. Les deseo muchísima salud y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes.